Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo, las noticias más jugosas y, por supuesto, las vidas de nuestros ídolos. Hoy prepárense porque tenemos una bomba de información que va a dar mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes me han estado preguntando y esperando con ansias. Vamos a sumergirnos en el apasionante universo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, y vamos a responder esa pregunta que parece estar flotando en el aire. ¿Qué revista portada de Demet Özdemir reveló Guayaba Yaman? Sí, han oído bien. Guayaba Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en cada rincón donde se habla de cine y televisión turca, ha soltado una pista, un detalle que podría conectarlo de nuevo, o quizás solo reafirmar su conexión, con la talentosa y deslumbrante Demet Özdemir. Así que quédense conmigo porque vamos a desmenuzar cada detalle de esta intrigante revelación. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que le den ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita, porque con cada vídeo intentamos traerles lo mejor y lo más fresco del entretenimiento. No querrán perderse nada. Imaginen la escena, el sol turco bañando las calles de Estambul, el aroma a café recién hecho flotando en el aire, y la expectativa palpable entre los millones de fans que siguen cada movimiento de Guayaba Yaman y Demet Özdemir. Ambos por separado son imanes de atención. Guayaba con su carisma innegable y su talento para robarse la pantalla, y Demet, con su belleza etérea y su habilidad para interpretar personajes que nos llegan al alma. Juntos como protagonistas de una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas de la televisión turca, y déjenme decirles, esa química trascendió la pantalla para muchos. Incluso después de que la serie concluyó, la conexión entre ellos y los recuerdos de su trabajo juntos siguieron alimentando la imaginación de los fans. Y es aquí donde entra nuestra pregunta central: ¿qué revista portada desveló Guayaba Yaman sobre Demet Özdemir? Ahora, para entender completamente la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco. Guayaba Yaman no es alguien que hable a la ligera sobre su vida personal o sobre sus colegas, pero cuando lo hace suele ser de una manera muy particular. Es un hombre que se expresa a través de sus acciones, de sus proyectos y a veces de esos comentarios sutiles que para los ojos atentos significan mucho más de lo que dicen. Demet Özdemir, por su parte, ha tenido una carrera meteórica. Ha protagonizado una serie de éxitos, ha ganado premios importantes y, por supuesto, ha sido portada de innumerables revistas, consolidándose como un ícono de la moda y el estilo en Turquía. La pregunta que nos une hoy surge, como suele suceder en el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación, de un comentario o una publicación de Guayaba. No se trata de una entrevista explosiva donde confiesa secretos, sino de algo mucho más orgánico. Piénsenlo como un guiño o una referencia que solo aquellos que están realmente al tanto de su círculo y de su admiración por Demet podrían captar. La revista en cuestión, y esto es lo intrigante, no es una que haya sido portada de Demet después de que Guayaba hablara de ella. La clave está en que Guayaba reveló o mencionó algo relacionado con una portada existente o pasada de Demet, y fue esa mención la que generó revuelo. Estamos hablando de un momento en el que la popularidad de ambos estaba en su punto álgido, y la nostalgia por Erkenci Kuş era muy fuerte. En medio de todo este fervor, Guayaba hizo una aparición o una declaración, quizás en una entrevista, en redes sociales, o en un evento, donde se le preguntó indirectamente o directamente sobre Demet. Y en lugar de dar una respuesta genérica, él eligió un detalle específico, una portada de revista. Específicamente la portada de Asterisco Elle Turquía. Sí, así es. La revista que se convirtió en el foco de atención fue Elle Turquía. Y no cualquier portada, sino una en la que Demet Özdemir lucía espectacular, demostrando una vez más su estatus como un referente de moda y belleza. Lo interesante aquí no es solo que Demet haya estado en la portada de Elle Turquía, sino como Guayaba se refirió a ella. No fue una simple mención de sí, Demet estuvo en Elle. Fue algo más. Se trató de un comentario que sugería admiración, quizás un recuerdo específico relacionado con esa sesión de fotos o con la energía que Demet proyectaba en esa portada. Algunos de ustedes podrían estar pensando, pero si Demet ha estado en muchísimas portadas de revistas, ¿por qué esta en particular? La respuesta reside en el contexto y en la forma en que Guayaba presentó esta información. Piénsenlo de esta manera: cuando un colega con quien has compartido una experiencia tan intensa y exitosa como una serie de tele
Y Sion menciona específicamente una de tus apariciones públicas más destacadas, y lo hace con un tono de aprecio, automáticamente pone un foco sobre ese momento. No es solo una portada, es una portada que él, Guayaba Yaman, ha elegido destacar. Imaginemos el escenario. Quizás en una entrevista donde se le preguntaba sobre sus actrices favoritas para trabajar, o sobre mujeres que admira en la industria. Y en lugar de enumerar una lista, él dijo algo como: hay muchas actrices talentosas con las que he tenido el placer de trabajar. Recuerdo, por ejemplo, una portada de Elle Turquía de Demet Özdemir, creo que capturaba muy bien su esencia y su luz. O quizás algo más directo como: ver a Demet en esa portada de Elle Turquía, fue impresionante. Me hizo pensar en todo lo que ha logrado. Estas frases, aunque puedan parecer inocentes para algunos, para los fans son tesoros de información. ¿Por qué Elle Turquía? Porque Elle es una revista de renombre mundial, sinónimo de moda, estilo y mujeres influyentes. Estar en la portada de Elle Turquía no es algo que cualquier actriz consiga. Es un reconocimiento a su estatus y a su influencia. Cuando Guayaba menciona esta portada en particular, está validando y resaltando el éxito y la imagen de Demet Özdemir en un ámbito muy específico y reconocido. Es como si él, desde su propia posición de estrella, reconociera el brillo de otra estrella en una plataforma importante. Esta revelación, aunque sutil, generó un eco enorme. Las redes sociales se inundaron de comentarios, los foros de fans explotaron con teorías y especulaciones. Algunos interpretaron esto como una señal de que Guayaba aún siente una profunda admiración por Demet, quizás incluso un afecto que va más allá de la amistad profesional. Otros lo vieron como un simple reconocimiento a una colega talentosa, una forma de decir: ella es genial, y lo ha demostrado. Pero en el mundo del espectáculo, donde cada palabra y cada gesto se analizan al milímetro, una mención así, de una figura tan prominente como Guayaba, nunca pasa desapercibida. Lo más fascinante de este tipo de revelaciones es la capacidad que tienen los fans de tejer narrativas a partir de ellas. Para muchos, la relación entre Guayaba y Demet en Erkencikus fue tan real y tan intensa que esperan que la conexión entre ellos perdure de alguna forma. Así que, cuando Guayaba menciona una portada de Demet Özdemir, los fans no solo ven una revista, ven un símbolo de su éxito conjunto, de los momentos que compartieron y quizás, de una admiración mutua que sigue viva. La portada específica a la que Guayaba Yaman se refirió, si no me equivoco y basándonos en la resonancia que tuvo su comentario, fue una donde Demet Özdemir apareció luciendo un estilo muy particular, con una pose que transmitía seguridad y elegancia, y un look que se convirtió en referente de moda. Elle Turquía, como casa editorial, siempre elige a sus portadistas con mucho cuidado, buscando reflejar tendencias y personalidades influyentes. La elección de Demet para su portada y posteriormente la mención de esa portada por parte de Guayaba solidifica la idea de que ella es una figura icónica en la industria del entretenimiento y la moda turca. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre lo profesional y lo personal a menudo se difumina. Las relaciones que se forjan en sets de filmación, especialmente cuando comparten proyectos tan exitosos y emocionalmente cargados, pueden dejar una huella duradera. Y la forma en que estas celebridades hablan de sus colegas, incluso después de que los proyectos han terminado, dice mucho sobre el respeto y la admiración que se guardan. En resumen, la revelación de Guayaba Yaman sobre la revista portada de Demet Özdemir no fue un gran anuncio, sino un comentario, una mención puntual que por el contexto y por las personas involucradas adquirió una relevancia tremenda. Se trata de su reconocimiento hacia Demet Özdemir, destacando una de sus apariciones más icónicas en la portada de Elle Turquía. Y para los fans que amaron verlos juntos, y que siguen de cerca sus carreras individuales, este tipo de detalles son la chispa que enciende la conversación y mantiene viva la conexión. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las pantallas, existen relaciones y admiraciones que perduran. Así que ahí lo tienen. La incógnita de la revista portada de Demet Özdemir que Guayaba Yaman mencionó ha sido desvelada, de Elle Turquía. Un detalle pequeño, pero cargado de significado para muchos de nosotros que seguimos de cerca el mundo del espectáculo turco. Fue un acto de reconocimiento, una validación del talento y del impacto de Demet Özdemir como figura influyente. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje desentrañando este pequeño misterio. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias y curiosidades del mundo de las estrellas. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creían que Guayaba se refería a otra R?
¿He vista? ¿Qué les parece este tipo de comentarios entre celebridades? Déjenme todos sus pensamientos y comentarios aquí abajo, porque su opinión es súper importante para mí y para la comunidad de nuestro canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados, no olviden regalarme ese poderoso me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con aquellos que también son fans de Guayaba Yaman, de The Method The Myth, o simplemente de las noticias del mundo del entretenimiento. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Dense una vuelta por el canal, vean nuestros otros vídeos y si les gusta lo que ven, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta la próxima.